hermoso que poder tener ese privilegio, pero a la vez esa gran responsabilidad. Y en esta noche le doy gracias a Dios, al pastor y a las hermanas líderes que tuvieron a bien invitarme para estar con ustedes esta mitad de semana, la cual se titula, ¿cómo se llama? Mujer, haz la diferencia. Y aunque hay caballeros aquí esta noche, también ustedes deben hacer la diferencia, porque somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos de hacer la diferencia, de marcar la diferencia, yo creo que quizás ustedes entienden el concepto, han escuchado alguna vez al respecto, pero esta media semana de oración en la cual vamos a estudiar detenidamente acerca de esto, de cómo podemos tú y yo llegar a hacer, a marcar la diferencia en el mundo en que vivimos hoy, aún en este tiempo de vida que nos queda mientras Jesús viene por cada uno de nosotros. Pero antes de que podamos introducirnos en la palabra de Dios, antes que podamos entrar al estudio de esta noche, los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias porque nos permite estar en esta noche para estudiar, para aprender más de ti, para recordar las hermosas enseñanzas que podemos encontrar en tu santa palabra. Rogamos que el Espíritu Santo sea el que me dirija, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras a través de mí. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa hacer la diferencia o marcar la diferencia? Según de la Academia Española, la Real Academia Española, saqué este concepto y ella dice que hacer la diferencia es establecer la diferencia, ser diferente, distinguirse, destacarse, cambiar las cosas, tener una influencia decisiva según el caso. Y de esto vamos a hablar esta media semana de oración, de cómo marcar y hacer la diferencia en la vida que llevamos acá en la tierra. Y obviamente no lo podemos hacer solas. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para que entonces Dios pueda transformarnos, pueda cambiarnos y entonces podamos ser mujeres que hagamos la diferencia. Yo te pregunto en esta noche, ¿será que realmente estás haciendo la diferencia? ¿Estás haciendo la diferencia en tu hogar? ¿Estás haciendo la diferencia en cómo actúas, en cómo hablas, en cómo te relacionas con las demás personas allá afuera? ¿Será que realmente estás haciendo la diferencia en tu iglesia, en tu vida espiritual? Mi propósito es que esta media semana nosotras seamos la diferencia con la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que tú y yo podamos marcar esa diferencia y que recordemos que nuestra dependencia está en Dios, no en nosotras. Que no está en ti, no está en mí, solamente está en Él. ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para marcar la diferencia? Y en esta noche voy a hablarle específicamente de cómo podemos marcar la diferencia en nuestro hogar. Y voy a hablar del hogar primeramente porque allí es un lugar de suma importancia para nuestro Padre Celestial. En el hogar donde están tus hijos, donde está tu esposo y donde puedes marcar una influencia, distinguirte en tu hogar. ¿De qué manera me estoy conduciendo en mi hogar con mis hijos? Que ellos pueden ver en mí a Jesús y de esa manera ser un ejemplo para ellos. ¿De qué manera están viendo a mis hijos que mi vida es diferente? ¿De qué manera ellos pueden ver que yo me estoy distinguiendo entre las madres? Porque mi deseo y mi propósito diario es que ellos conozcan de Jesús y amen a Jesús. Les voy a hablar de una señora llamada Susana Wesley. Esta señora es madre de unos grandes líderes, Juan y Carlos Wesley. No sé si los han conocido, ellos son reconocidos como el dúo dinámico de la historia de la iglesia. Ellos son hijos de esta noble madre. Y ahora, ¿por qué distinguimos a Susana Wesley? Bueno, esta señora, ella fue la persona que se encargó de su educación, tanto intelectual y también de su formación espiritual.
Y podríamos decir, bueno, eso lo hacen muchas mujeres quizás hoy en día y quizás usted también lo está haciendo. Pero esta señora Susanna Wesley, nació en 1669 y ella era la menor de 25 hermanos y hermanas. Se casó a los 19 años con el pastor de Inglaterra. Este pastor de la iglesia de Inglaterra, entre ellos tuvieron 19 hijos. Y nosotras nos quejamos de tener 2 o 3 o 4. Esta mujer tuvo 19 hijos que salieron de ella. Y de esos 19, la gestión de toda esa casa, imagínense, toda la planificación que ella tenía que hacer era difícil. Pero esa mujer amaba tanto el trabajar con sus hijos, la educación de sus hijos, se interesaba tanto por la disciplina de su familia, que ella tenía una planificación pero muy minuciosa y hacía tiempo para alimentar a todos esos niños y para dedicarle tiempo a cada uno de ellos. ¿Qué sucedía? Que Susanna Wesley escogía un día a la semana, una hora de esa semana o de ese día, gracias, una hora de ese día, por ejemplo, martes a las 3 de la tarde, y esa hora era específicamente para Carlos. Cada semana era un hijo diferente y recordamos que tenía 19 hijos. Y esa hora no significaba que no le dedicara el resto de la semana tiempo a ese hijo, significaba que ese día, esa hora, solamente esa hora era específicamente para ese hijo. Y ella dedicaba tiempo a jugar con él, a compartir con él, a hacer las actividades que ese hijo quería y le gustaba. Esto fue algo tan especial en la vida de cada uno de sus hijos, que sus hijos deben y agradecen lo que fueron a su madre. Saben, esta mujer, cuando no había hoja de cálculo, ella ya tenía una hoja de cálculo. Ella organizaba y planificaba cómo era que iban a ir vistiéndose y organizándose los niños. Cada uno de ellos tenía una hoja de cálculo que le permitía planificar y organizar cómo sus hijos iban a ir entrando, cambiándose, y la dinámica para ir saliendo de todos de sus hijos. Saben, esta mujer también se destacó porque ya ustedes les decía al principio, ella era esposa de un pastor metodista. Y dice que esta señora, cuando su esposo viajaba por razones de trabajo, tenía que ir a predicar a otros lugares, ella se quedaba e invitaba a los hermanos de la iglesia que vinieran a casa y juntos oraban y leían la palabra de Dios. Y podría decir usted, bueno, eso es normal hoy en día, pero en ese tiempo no lo era. En ese tiempo era algo muy, muy, muy especial de parte de Susanna Wesley, porque la mujer no le era permitido hacer eso, porque la mujer no tenía el permiso o el derecho de ser nombrada una líder en la iglesia. Y esta mujer dijo, yo lo seguiré haciendo hasta que Cristo venga, porque mi deseo y mi trabajo es servir al Señor y hacerlo para su honra y su gloria. Les comparto de Susanna Wesley porque esto nos lleva a introducirnos de que esta mujer marcó la diferencia en su hogar, marcó la diferencia en la sociedad en la que vivía, marcó la diferencia en su iglesia, marcó la diferencia en cualquier área de su vida que le tocó vivir en su tiempo. Ahora, estoy seguro que al pensar en mujeres de la Biblia, que te llevan a pensar y analizar, que marcaron también la diferencia, que hicieron también la diferencia y que quizás no lo hicieron de la manera correcta, no lo hicieron de la forma que se deseaba. También puedes pensar en mujeres de la Biblia y aún en la actualidad que sí han marcado la diferencia. Y en esta noche quiero hablarte de esas mujeres que marcaron la diferencia. Y hay dos mujeres en la Biblia de las que se habla poco. De hecho, solo se hace referencia a ella, solo se menciona, pero que marcaron la diferencia en su hogar, que fueron mujeres diferentes de tal manera que sus nombres aparecen hoy registrados en las Sagradas Escrituras. Y saben, estas madres hicieron un trabajo tan bien hecho que se vio reflejado en la vida de su hijo y de su nieto. Y estoy segura que tú ya estás imaginando de qué personaje voy a hablar. Voy a hablarle del personaje que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y puedes ir conmigo a tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, 2, 2 de Timoteo, capítulo 1,
capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que es interesante que estas mujeres solamente se menciona su nombre, pero lo que más distingue a estas dos mujeres es que había una fe no fingida en ellas. Una fe no fingida, una fe que estaba, vamos a decir, plasmada en su mente y en su corazón. Pero esa fe no fingida no solamente quedó en las mentes de estas mujeres, sino que ellas trataron y trabajaron en inculcárselo también a Timoteo. Y se hablan muy pocos detalles, pero dentro de lo poco que se menciona, el apóstol Pablo, que fue el que habló estas palabras, dice que en ella habitó esa fe, una fe no fingida, y a la luz de la vida de Timoteo, de quien sí tenemos más referencia, podemos darnos cuenta de que estas dos mujeres marcaron la diferencia en la vida de Timoteo. En el libro de Hechos, capítulo 16, dice que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, dice que allí encontró a Timoteo, quien era hijo de una creyente judía, que estamos hablando de Eunice. Ella era judía, pero de un padre que era griego. No se menciona su nombre, solo hablamos de Loida y Eunice, pero de su padre, de Timoteo, no se menciona en la Biblia, solamente de que era griego. Significa que ella era una cristiana y él era un no creyente. Pero aún así, en medio de que tenía un esposo que no era no creyente, no sabemos cómo llegó a casarse con ese hombre, no tenemos la historia, pero tenemos entendido que aún en medio de esa situación ella tomó tiempo, tomó disciplina, tanto ella como su madre, de inculcarle a Timoteo las enseñanzas de las Escrituras. Y dice, aparte de eso, fíjense que en la Biblia dice que su madre, que era judía creyente, pero su padre era griego, que era un no creyente, dice que allí en esa ciudad de Listra, donde ellos se encontraban, todas las personas que se acercaban a ellos, que conocían a Timoteo, decían que era un buen muchacho. Daban testimonio de que Timoteo se distinguía, hacía la diferencia en esa ciudad de Listra. Una ciudad llena de idolatría, porque no es una ciudad cristiana, era una ciudad llena de idolatría, que Pablo había llegado allí a llevar el mensaje, porque esa ciudad era bien idólatra. Pero qué interesante es que cuando Jesús realmente está en nuestra vida, cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús es el motor principal de nuestra vida, es el líder de nuestra vida, es el director de nuestra vida, entonces nuestra vida no llega nunca más a ser igual. Los demás que nos miran allá afuera nos pueden decir, o sea, ¿eres cristiano? Porque se nota la diferencia, porque marcas una diferencia. Pero qué hermoso es cuando en tus hijos, en tu familia, en tu hogar se puede distinguir eso. Qué hermoso es cuando tú puedes hacer la diferencia como la hizo Loida y Eunice. Otro texto en la Biblia nos hace ver cómo desde pequeño Timoteo estuvo recibiendo instrucciones de la palabra de Dios. Porque no solo fue que Loida y Eunice le hablaron acerca de las Escrituras, ellas lo instruyeron en las Escrituras desde que él era bien pequeño. Y allí en 2 de Timoteo, vamos a ir otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Nuevamente esta carta se lo escribió Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y todas esas enseñanzas la tenía bien clara Loida Eunice en la vida de Timoteo.
Ellas quisieron marcar la diferencia en la vida de Timoteo, pero ellas no tenían idea de que su nombre aparecerían hoy en día y que tú y yo estaríamos hablando de ella en esta noche como ejemplo de mujer y madre que hicieron la diferencia. Ellas no tenían idea, porque su propósito no era distinguirse para alcanzar un nivel. Su propósito era distinguirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su objetivo era que Timoteo se preparara para la eternidad, que Timoteo en la sociedad en la que estaba viviendo llena de idolatría, que no es muy diferente a la sociedad en la que tú y yo vivimos hoy, llena de idolatría, llena de inmoralidad, llena de tantas cosas que miramos a nuestro alrededor y decimos, de eso está viviendo nuestros hijos, de eso se están alimentando nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo para marcar la diferencia en tus hijos? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para estudiar la palabra e instruir cada día a nuestros hijos? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Yo creo que no hay mejor instrucción dada para nosotros los padres que la que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y vamos a ir juntos a leerlo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. ¿Lo tienen? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Empieza así el versículo y quiero detenerme allí. ¿Dónde dice que deben estar estas palabras? En tu corazón. ¿Dónde debe estar, habitar primero el amor a Cristo? ¿Dónde debe habitar primero el Espíritu Santo? En ti, en tu corazón. Guárdala como un sello dentro de tu corazón. Ama a Dios. Y entonces sigue diciendo el versículo. Luego que ya lo tienes tú, que eres un padre consagrado, que eres una madre consagrada a Dios, dice entonces, y la repetirás a tus hijos. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Dónde debe comenzar la educación de nuestros hijos? En el hogar. Estas son las instrucciones de parte de Dios. Y andando por el camino, es decir, en cualquier lugar donde te encuentres, no solo en el hogar, no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar que tú te encuentres. Y dice, y al acostarte y cuando te levantes, no te olvides de estas palabras que yo te doy. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, resumen, no te olvides de estas palabras. Transmítele esas palabras a tus hijos. Desde que te levantes en el hogar, no esperes a que llegue a la escuela, no esperes que llegue el sábado a la escuela sabática, a la escuelita y a la clasecita para que le enseñen. No, es en el hogar, es en la casa donde debe comenzar la instrucción. Y dice consejos para los maestros, padres y alumnos de Elena G. de White. Ella escribió este libro en la página 83. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida, lecciones de respeto, de obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, escuchen esto bien, hermanos y hermanas, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Escucha este mensaje que Dios inspiró a Elena G. de White a escribir y fue escrito para ti y para mí que somos padres. Y aún para los hijos que en esta tarde están, en esta noche están, que no son padres ni madres, pero que en algún momento lo llegarán a ser, pero que también son hijos en el hogar. Recuérdala si no lo olvides. Confiar en el hecho de que aunque Timoteo estaba creciendo en un ambiente totalmente contrario a la palabra de Dios, el Señor, a través de la instrucción temprana que él recibió a través de las Sagradas Escrituras, a través de su abuela y su mamá, podrían convertirlo en un siervo suyo y en un hombre de Dios ejemplar. Y eso es evidencia de que Eloy de Eunice ciertamente había una fe no fingida en ellas. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender.
Porque ¿qué significa una fe no fingida? Una fe de la cual no hablamos de venir solamente los sábados en la mañana a la iglesia y el resto de la semana no nos acordamos de Dios. Una fe no fingida es dedicar diariamente tiempo para orar, para estudiar la palabra de Dios, para consagrarme a Dios. Eso es una fe no fingida. ¿Será que tú y yo estamos viviendo una fe fingida o una fe no fingida delante de nuestro Dios? Si tú estás viviendo una fe fingida, debes tener en cuenta esto, que tus hijos están imitando tu fe no fingida, que tus hijos van a tener ese amor a Dios de la misma manera de que tú se lo estás mostrando, de la misma manera en que tú lo estás transmitiendo. Un amor auténtico por el Señor que tuvo Eloy de Eunice, por el Señor, por su palabra, que los capacitó a ellas para ser maestra para este joven que posteriormente se convirtió en un pastor y en un maestro para el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, amemos más a Dios y su palabra. El ejemplo de estas dos mujeres nos enseña que no importa cuán difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor, cuán deteriorada puede estar la sociedad en la que vivimos, la instrucción en la palabra de Dios ha de hacer una diferencia marcada en el corazón de quien la recibe, pues toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es ciertamente viva y eficaz. Si eso tú le enseñas a tus hijos diariamente, si eso tú capacitas a tus hijos, si aún de eso te alimentas cada día tú, eso podrás transmitirle a las personas que están alrededor tuyo, transmitirle a tu esposo, porque esta mujer podemos a veces decir, o a veces usamos la justificación de decir, es que mi esposo no me apoya para ser el líder espiritual del hogar, que debería ser el esposo también un líder espiritual en el hogar. Pero no justifiquemos el hecho de que no lo estamos haciendo nosotras con el hecho de que nuestros esposos no están haciéndolo, de que nuestro esposo no es un líder espiritual en el hogar y entonces justificar con eso de que nosotras tampoco lo vamos a hacer, de que entonces nuestros hijos están perdiendo esa bendición por culpa de, y no nos hacemos responsables nosotras como madres, como esposas de esa responsabilidad, de ese mandato. ¿Para quién estamos siendo maestras y maestros e instructoras? ¿Estamos siendo ejemplo de una fe no fingida para nuestros hijos? Dice Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 83. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que un esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. En Loida y Eunice tenemos testimonios de los maravillosos frutos que resultan instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y de ejemplificarlos también con nuestra vida. Porque no es decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Ve allá a estudiar tu lección. Ve y léete un capítulo de la Biblia. Es dedicar tiempo con nuestros hijos para estar presente en el culto familiar, sean niños pequeños o sean adolescentes como muchos de los que veo aquí. Así que hermanos y hermanas, no nos cansemos de hacer el bien por nuestros hijos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tu esperanza está en no desmayar, en no desistir. Por eso nuestro Dios no se equivoca al dejarnos estas instrucciones para tener éxito en nuestros hogares y en especial en nuestros hijos. Dice el testimonio para la iglesia, los padres tienen una labor grande y responsable que hacer y muy bien pudieran inquirir. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado?
Puedes decir, es que yo no sé cómo hacerlo, no tengo la capacidad para hacerlo. Ah, pues el Señor ya tiene palabras para ti que te está justificando quizás de esta manera. Él dice, pero el Señor ha prometido dar sabiduría a quienes la pidan con fe y Él hará precisamente lo que dijo que haría. Se complace con la fe que se fía en su palabra. Y la madre de Agustín de Hipona, él dijo, del obispo de Hipona, ella oró por la conversión de su hijo, dice que ella oró incansablemente, pero ella no veía evidencia de que Dios estaba trabajando en la vida de su hijo, en el corazón de su hijo, pero ella no se desanimaba. Dice que ella colocaba sus dedos sobre las escrituras, sobre los textos bíblicos y presentaba ante Dios la palabra que él mismo había pronunciado. Ella abría su Biblia y con su dedo marcaba y iba leyéndole, Señor, esto es para ti. Tú me prometiste esto en tu palabra, haz lo posible. Y ella le apuntaba con sus dedos y leía, Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y esto, por favor. Toca el corazón de mi hijo, transforma la vida de mi hijo. Y dice que su profunda humillación, su ferviente perseverancia, su fe incansable prevalecieron y el Señor le concedió el deseo de su corazón. Y hoy está igualmente dispuesto a escuchar las peticiones de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Tú y yo somos el pueblo de Dios. Su mano no se ha cortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Y si los padres cristianos lo buscan con esmero, ¿los padres qué? Cristianos, nosotros, si los padres cristianos lo buscan con esmero, Él abastecerá sus labios de argumentos y por amor de su nombre, obrará poderosamente en su favor, convirtiendo a sus hijos al reino de los cielos. Si tú tienes quizás hijos que no están, que ya crecieron y no están hoy en la iglesia, que quizás no están en los caminos de Dios y estás preocupada y eres como la madre de Agustín de Hipona, te invito a que escuches y recuerde que la palabra de Dios Él ha dejado promesas que son para ti, para mí. Que si tú no desmayas, que si tú continúas trabajando, el Señor prontamente contestará tu plegaria y tu oración. No olvides que la responsabilidad que tiene ante Dios con tus hijos en tu hogar. Busca a Dios cada día levantarte. No puedes dar lo que no tienes. Necesitas buscar de Dios. Cada día levantarte y enséñales eso a tus hijos al levantarte y al acostarte. Que vean en ti la diferencia que marcas en el hogar teniendo a Dios como su mejor amigo. Mi deseo es que en esta noche tú recuerdes que necesitas, que puedes marcar y hacer la diferencia en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Que esta noche al salir de aquí, tú no salgas como has regresado. Quizás con el estilo de vida que vivías hasta el día de hoy, con los pensamientos que vivías hasta el día de hoy. Que al salir de aquí tú recuerdes que tienes un compromiso con Dios, que tienes una responsabilidad con Dios y que necesitas cumplirla al pie de la letra. Necesitas buscar a Dios para marcar la diferencia. Necesitas hacer de Jesús tu mejor amigo. Lo primero en la mañana, lo último en la noche, debe ser Jesús para que de esa manera tú puedas marcar la diferencia en tu hogar, con tus hijos y tu familia. Que Dios les bendiga, que nos permita mañana volvernos a encontrar aquí para juntos seguir aprendiendo de cómo marcar la diferencia. Hermanas, yo las espero, deseando que Dios pueda seguir trabajando y tocando nuestros corazones. Que Dios les bendiga.